Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la parashá Aharemot, que es Levítico capítulo 16 hasta el capítulo 18-30 de Levítico. Antes, como siempre, hacemos nuestra bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav v'asher natar lanu haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has encomendado el camino de salvación a través de nuestro Mesías, Yeshua, el ungido de Yahweh. Y habló Yahweh a Moisés, después que murieron los dos hijos de Aarón. Cuando se llegaron delante de Yahweh murieron. Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro por expiación y un carnero en holocausto. El becerro era por el pecado del becerro de oro, para expiación de sí mismo y del pueblo. Y el carnero era el carnero de la culpa. La túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá sobre las santas vestiduras con ellas. Después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Con agua se ha de vestir. Después de limpiar con agua, y también se puede leer con agua se ha de vestir, porque el agua simboliza la Torá. El agua es Mayim, es la letra Mem, es el número 40 y es el centro, es el medio, es después de los 40 días. Es la Mayim, son las aguas, pasar por las aguas, es ese bautismo, es atravesar el Mar Rojo, es pasar por las aguas, es el entendimiento de la palabra. Uno recibe la palabra y la entiende cuando pasa por esas aguas. Al mismo de nacer en espíritu, es cuando pasamos por las aguas de nuestra madre, en el líquido amniótico, en el vientre de la madre. Al nacer, pues también nacemos del Espíritu al pasar por las aguas de nuestro Creador. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo del testimonio. Echará suertes a Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Yahweh, la otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y ofrecéralo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará llegar a Aarón el becerro que era suyo para expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces Aarón necesita una reconciliación a través de la sangre, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte, la vida de la carne, está en su sangre. Por lo tanto, necesitamos morir en la carne para poder nacer en el Espíritu. Y para no morir físicamente en esta carne por nuestros pecados, Aarón necesitaba estos sacrificios de animales para poder ser reconciliado con el Espíritu, con el Creador. Esa reconciliación que tenemos en Cristo, nuestro Mesías, que es el sacrificio perfecto.
Después tomará el incensario y lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, sus puños llenos de perfume aromático molido, y meterlo al velo adentro, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. De esta manera no morirá, al cubrirse todo con este perfume, con este incienso, que son las oraciones, la representación de la oración. Tomará luego de la sangre del becerro, rociará con su dedo hacia la cubierta del lado oriental, hacia la cubierta esparcirá 7 veces de aquella sangre con su dedo, 7 veces. 7 fue el ministerio de Yeshua, que comenzó con su vida durante 3 años y medio, cuando él llevó la palabra, llevó la buena nueva, la Besorá, a todos los pueblos, a todas las tribus, incluso las tribus perdidas de la casa de Israel que estaban en Samaria y en Idumea. Él fue a todas estas tribus que estaban en la dispersión, pero que eran reconocidas por el Mesías, y así trajo y unió a todo el pueblo en una sola vara, en un solo pastor, que fue él. 3 años y medio fue su ministerio. Esa es la última semana de Daniel, y después 3 años y medio más hasta la consumación de todas las cosas, que fue cuando vino este terrible cerco sobre Jerusalén, y los que quedaron allí, que no escucharon a la voz del Mesías, que no fueron remanente de Yeshua, que no fueron remanente tanto judíos como gentiles, pues fueron destruidos, fueron exterminados. Después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. El tabernáculo que reside en medio de las inmundicias. Sabemos que el primer tabernáculo fue el Mishkan, después fue el Beit HaMikdash, que es la casa, el templo que fue construido en este tiempo, y finalmente el santuario, el tabernáculo de Yahweh, fue Yeshua. Él es nuestro tabernáculo, y a través de su sangre nosotros tenemos esta redención, esta reconciliación con el Padre, esta reconciliación que nos transforma a nosotros mismos en piedras vivas, en tabernáculos vivos, en templos de Yahweh. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar de esta delante de Yahweh, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Esta tierra inhabitada, que es ese desierto del alma, el desierto espiritual, y es la materia.
Después vendrá Aarón al tabernáculo del testimonio y se desnudará las vestimentas de lino que había vestido para entrar en el santuario y pondrálas allí, y lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo. Entonces, sabemos y entendemos que el sacerdote, al sacrificar y al purificar al pueblo, se impurifica a sí mismo. Por lo tanto, debe purificarse con el agua en el lugar del santuario. Y esto es una representación de cómo debemos purificarnos constantemente con la palabra, y debemos ser sacrificios vivos en oración. Ese sacrificio es incienso que sube hasta el tabernáculo que está en nosotros mismos, y que también está ese tabernáculo perfecto en el cielo. Lavará luego su carne con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la reconciliación por sí y por el pueblo, y quemará el cebo de la expiación sobre el altar. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real. Este macho cabrío a Azazel representa esta ira de Yahweh. Este macho es el que recibirá toda la ira de Yahweh. Es la representación de todos los hijos e hijas del Satán. Es la representación de cómo ellos eligen más su vida, eligen más aferrarse a la vida, ese temor a la muerte de la carne y no al entendimiento profundo del espíritu. Y esto nos lo dice Romanos a partir del versículo 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la concupiscencia, si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y esto lo entendemos de esta manera. Cuando vivimos en la carne, sin ley, estamos en pecado. Pero al tener el entendimiento del mandamiento, nos entendemos en pecado, y en ese momento es cuando se obra la muerte en nuestra carne para nacimiento del Espíritu. Entonces, cuando la ley vivía por algún tiempo sin ley, mas cuando viene el mandamiento, que ya existe, que ya es, aunque no lo conozcas, el pecado revive y morimos en la carne, morimos en este cuerpo. Estamos muertos, aunque vivimos, aunque respiramos, estamos muertos espiritualmente. Hallé que el mandamiento, intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera, pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido a sujeción del pecado. O sea, esta carne está sujeta a la ley del pecado, y por lo tanto es muerte, lleva a muerte, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Por lo tanto, el cuerpo nos lleva a pecar, el cuerpo nos lleva a hacer
lo que no queremos, por el miedo a la muerte, por el miedo a perder este cuerpo, porque nos entendemos más carnales que espirituales. Y ese es el trabajo que debemos realizar en esta vida. Entendernos espirituales y cada día recordarnos eso, porque el cuerpo constantemente nos lleva a olvidarnos, al olvido, a beber del vino de Babilonia, a beber del vino del olvido, a caer en ese sueño, en ese letargo que nos mantiene inconscientes y adormecidos, pero que no nos da la verdadera vida, que es la vida eterna. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza del Espíritu. Cuando más estamos en el Espíritu, cuando más reforzados estamos en el Espíritu, más fortaleza tenemos para resistir al mal, para resistir al pecado y por lo tanto a la muerte. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, este cuerpo es un cuerpo caído, es un cuerpo que requiere mantenimiento, que requiere un lugar donde dormir, que requiere calor, que requiere una temperatura, que requiere alimento, que requiere, que pide, que necesita, que quiere, que pide, que demanda todo el tiempo. Y por lo tanto ese es el pecado que mora en mí. Eso es lo que me lleva a olvidarme del Espíritu y a olvidarme de mi Creador. Esta es la ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, me deleito en la ley de Dios. Por mi ser interior estoy en alabanza, en amor, en jalel, en aleluya, en eterna bendición. Pero más veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo, de este cuerpo, del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios, a Elohim, por Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley del Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Esa ley que me arrastra a morir en este cuerpo, que es inevitable. La muerte llegará igualmente, el mal llegará igualmente, pero siempre tenemos que tener ese guía, ese instructor, ese que nos lleva esto que nos lleva al entendimiento del pecado, este cuerpo que nos lleva al entendimiento del pecado, al entendimiento del bien y del mal, y a entendernos más cercanos al Espíritu, a salirnos de esto, que no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es la del cuerpo, la de la carne, por lo tanto debemos salir de ese entendimiento y entendernos nacidos de nuevo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en Yeshua, conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es el que nos libra. Él es el que hace esa reconciliación a través de su carne, a través de su sangre, por la muerte en la cruz. Nos reconcilia. La muerte en el madero nos reconcilia con esta carne. Él hace la shalom, Él hace la paz entre esta carne y el alma. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Claro, la carne siempre nos va a llevar a la ley del pecado.
a pecar, a caer. Y es en el Espíritu donde nos sostenemos en Yeshua, en que Él renunció a todo en este mundo, incluso a su propia carne, a su vida. Yahweh enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, viven conforme a ellas. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Entonces lo único que nos da esa fortaleza para resistir el pecado, esa fortaleza para resistir el mal, esa fortaleza para resistir esta carne que nos lleva al pecado, es el Espíritu. Es nacer en Espíritu a través de creer en ese sacrificio perfecto, de creer en esa salvación perfecta hecha por nuestro Padre a través de Yeshua, a través de haber traído a su único Hijo a vivir en esta carne, a padecer en esta carne y finalmente morir por todos nosotros. Esa es la clave para poder resistir esta carne y para poder tener las vestimentas adecuadas. En el mandamiento no nos es lícito pecar, no es para que pequemos, sino es para sostenernos en ese mandamiento, porque si no es muy difícil para un ser que no ha sido nacido de nuevo resistir los embates de su propia carne y del mundo, porque la carne te lleva justamente a eso. Levítico 16:29 nos dice: esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios. Está describiendo la fiesta de la expiación y dice: seréis limpios de ¿qué? De todos vuestros pecados delante de Yahweh. Por lo tanto, ese sacrificio, ese macho cabrío por expiación, y el otro que quedaba vivo y era lanzado al desierto, es la representación de este perfecto sacrificio de nuestro Creador a través de su Hijo unigénito, que nos envía este regalo a través de Yeshua, que es el sacrificio por la culpa, el sacrificio para expiación. Dice: el Shabbat de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. En este Shabbat de reposo es perpetuo, es una cita que nos sella y es la representación de su segunda venida. Esta representación tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Él nos da ese sello y nos hace nacer como seres espirituales. Por lo tanto, nuestro reino, así como el reino de Él, no es de este mundo, es un reino espiritual. Esta Jerusalén que bajará en una tierra nueva y en un cielo nuevo, que será todo transformado, todos los elementos serán transformados para que pueda acceder a entrar esta nueva Jerusalén, que será justamente completamente espiritual, y los seres que habitemos en esa nueva Jerusalén, si Yahweh quiere, y pedimos siempre en oración para ser inscritos en el libro de la vida del Cordero, que seamos todos aceptos a Él. Y justamente Él nos pide que practiquemos en esa reconciliación, sellándonos cada una de las 7 fiestas, empezando por Pesaj, panes y levadura, que ha sido hace poco, ahora los
el Omer, contando las primicias, el primer día del Omer, y después contando justamente cada Omer, que son cada 7 días, los 7 Omers, las 7 semanas, hasta Shavuot, que son los 50 días del Omer, en el cual recibimos este Pentecostés, esta recepción del Espíritu Santo. Es un sello, son citas en las cuales Él nos espera como una práctica, un ejercicio para esperarle a Él en ese día de la expiación, en el 7º mes, en el mes en el cual somos expiados, somos perdonados, pero también somos reconciliados con nuestro Padre. Por eso es un Shabbat de reposo perpetuo. Y dice, y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino y las vestiduras sagradas. Expiará el santuario santo, el tabernáculo del testimonio. Expiará también el altar y los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año, y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Esta es la expiación, este es el pacto que tenemos con nuestro Creador, y a través de nuestro Creador, a través de Yeshua, que es el sacrificio que nos reconcilia y que nos hace pueblo donde no había un pueblo. Tenemos Elohim donde no había un Elohim, y seremos y somos amados por Él porque somos nacidos en espíritu. Ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a la carne, al pecado que te ata a la carne, sino que ya somos nacidos en el espíritu, y por tanto tenemos la fortaleza para no pecar. Nos tenemos que sostener en los mandamientos, y ya no nos son difíciles o pesados de entender y de hacer. Ya no es difícil su palabra, entendemos su escritura, entendemos su mensaje a través de las generaciones, entendemos la palabra de Moisés. El Antiguo y el Nuevo Testamento no nos son difíciles, no están cerradas las palabras al entendimiento, porque tenemos el Espíritu que nos da discernimiento para ver y entender, porque entendemos desde nuestra nueva nacionalidad que somos peregrinos en esta tierra, pero nacidos en espíritu y ciudadanos del reino celestial, junto con Yeshua y a través de él con nuestro Padre eterno. Ezequiel 20:43 dice: y allí os acordaréis de vuestros caminos, de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. Porque el pecado confunde, genera velos, trae contaminación, impurifica, y por lo tanto esa impureza hace que no permanezca la presencia divina en nosotros y no nos guíe. Y sabréis que yo soy Yahweh cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos. O sea, por amor de mi nombre, porque el nombre de Yahweh está en nuestra sangre. 5, 6, 5, 10. Yud, He, Vav, He. Ese es el código de la genética humana. Y cuando ese Yud 10, G 5, Vav 6, G 5 es modificado, cuando ese código genético es modificado, esos números que nos crean guanina, tinina, niacina, adenina, nos son modificados estos bloques con los que son escritos nuestro libro, que es nuestro templo, porque la vida
de la carne está en la sangre, pues es ahí cuando generamos una distorsión y ya el nombre de nuestro Creador no está en nosotros. Sabréis que yo soy Yahweh cuando hiciere que vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor Yahweh. Y fue a mi palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el mediodía y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Y dirás al bosque del mediodía: Oye palabra de Yahweh, así ha dicho el Señor Yahweh: He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, y no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ellos todos rostros desde el mediodía hasta el norte, y verá toda carne que yo Yahweh lo encendí, no se apagará. Y dice: Oh Señor Yahweh, ellos dicen de mí: ¿no profiere parábolas? Y está hablando justamente de ese día de la consumación de las cosas, cuando sean consumidos por el fuego, aquellos que no tengan su nombre, sino que hayan distorsionado su palabra. Su palabra es verdad y está escrita en nuestra sangre, y habla de la sangre justamente esta sección en el capítulo 17, cuando dice: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y después dice también: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es en su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Muere espiritualmente. Esa persona es muerta espiritual. Cualquier persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como los extranjeros, lavará sus vestidos, a sí mismo se lavará con agua, será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavare ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Entonces Él nos está diciendo: este es el camino, por aquí deben andar. Si no andan por aquí, la confusión será tal que no sabrán qué ni quiénes son, ni para qué están en esta vida. Perderán completamente el rumbo, serán completamente confundidos. Romanos 8:7 dice: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Yahweh, porque no se sujeta a la ley de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Yahweh. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Empero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó al Mesías, Yeshua, de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yahweh. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos del Mesías. Sí, empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Elohim, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué lo espera? No lo espera ya. Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué es lo que debemos pedir, pero el Espíritu sí sabe exactamente lo que necesitamos para acercarnos a nuestro Padre, y sabe exactamente lo que nos duele en esta carne, que nos vela el verdadero sufrimiento que es estar alejados de nuestro Creador, el verdadero sufrimiento que es ver crecer a nuestros hijos con una condena de esclavitud y de servidumbre en esta carne. El verdadero sufrimiento de ver a nuestros hijos en entendimiento de que solo creen al mundo y no a su Creador, que han sido criados lejos del Creador, como fuimos nosotros, engañados por este mundo, con mentiras que heredamos de nuestros padres, que a su vez ellos heredaron de sus padres, y a los cuales a nosotros por misericordia, por amor, ese velo nos ha sido quitado y entendemos en el Espíritu cosas que ellos no pueden o no quieren ver, porque la verdad es dolorosa para la carne, pero es gloriosa y placentera para el Espíritu. Porque lo que al Espíritu conviene, a la carne no. Porque la carne solo quiere vivir en este cuerpo, vivir esta vida, comer, disfrutar, divertirse, holgazanear. Y el Espíritu es el que gime con sonidos indecibles, porque entiende que eso solo lo lleva a la perdición y a la muerte. Él quiere vivir eternamente y Él quiere y anhela estar junto a su Creador. Y es lo que debemos anhelar nosotros. Es el entendimiento que debemos llevar a todo en nuestra vida, incluso a nuestra carne. Y que nos lleva a generar ese pacto con la muerte y con la carne, comer sangre, beber sangre, hacer pacto con venenos, con drogas.
Y finalmente, en el capítulo 18 nos explica las sexualidades abominables para el Creador y cómo esto también genera abominación, por lo tanto, nos aleja de nuestro Creador. Y dice: ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Por más que no sea tu madre, es la mujer de tu padre y no debes descubrir su desnudez. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no es su desnudez no descubrirás, sea tu nieto, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, esto es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez, o sea, cuando está con el menstruo. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc, o sea, para hacer sacrificios, todos estos que hacen abortos, todos estos que llevan a los niños a que les pongan venenos en la sangre, todos estos son considerados sacrificios también por el fuego a Moloc, actuales, digamos, ¿no? Pero en la antigüedad se hacían directamente, o sea, lo que ahora hacen en oculto, antiguamente lo hacían directamente. No contamines el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. No te echarás con varón como con mujer, esto es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, esto es confusión. Entonces hay personas actualmente que creen que porque una ley diga que un animal no sufre o que un animal no se contamina o que la persona no pasa nada si hace esto o aquello mientras sea dentro de su casa, eso es mentira, es una abominación y debe ser denunciada y repudiada. Y si no es juzgada por los hombres, porque los hombres se distorsionan y llegan a puntos de la maldad increíbles en los cuales justifican absolutamente todo el mal, el Creador lo tiene en su palabra y Él juzga y por lo tanto le es abominable ese tipo de personas y ese tipo de actitudes. Así nadie se entere, así quede en el silencio y en el secreto de una persona. El juicio cae sobre esa persona y cae también sobre ese animal, porque todo se contamina. Cuando la conciencia del hombre es caída y trae abominación, contaminan la tierra. Por eso fueron destruidas la generación de los gigantes. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra con fuego. Justamente porque esta destrucción con agua hirviendo en la generación de los gigantes y que es antediluviana, justamente fue
por las abominaciones que hacían a nivel sexual y con los animales. Y Sodoma y Gomorra también pervirtieron la genética. Esto es un síntoma claro de una decadencia y de una abominación terrible en una sociedad y en un sistema que es el sistema de Babel, es el sistema de Nimrod, es este sistema decadente de destrucción, de vanidad y de absoluta perversión, hasta niveles tan altos en que ya el velo de la carne es tan grueso que no les permite ver, no les permite entender lo terrible y lo grave de lo que están haciendo. Están tan acostumbrados y empiezan a normalizar tanto todas las abominaciones que llegan a grados terribles de perversión. Y en ese final de los tiempos, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Egipto, así será en el final de los días. Nos lo dice Yeshua, nos lo dice en Mateo 24, que será así como en ese tiempo. Se volverá a repetir la historia. Volveremos a caer porque permitirá el Padre que la maldad como la bondad lleguen hasta su máxima expresión para poder transformar a sus ovejas en cuerpos glorificados, así como Yeshua tiene que permitir que el mal también engendre hasta los niveles más bajos, más decadentes y más abominables de la humanidad. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se ha ensuciado las gentes que yo he hecho de delante de vosotros. Si Él está echando pueblos delante de ti, que son paganos, que tienen fiestas paganas, como es la Saturnalia, la Navidad, como es el día del dios Janu, el 1 de enero, el día del Janu, como es tantas fiestas, Ishtar, la fiesta de Ishtar, de los huevos, de la Pascua pagana, todas estas celebraciones que no tienen nada que ver con la historia bíblica y con el entendimiento de la palabra y con el sello del Creador. Por lo tanto, Él nos hace ser diferentes, ser apartados. Eso es ser santificado, ser apartado, ser diferente a los pueblos que hacen todas estas abominaciones. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Eso es lo que pasó con los gigantes en la época antediluviana, y eso es lo que pasó después con Sodoma y Gomorra. Dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, y por lo tanto al contaminarse la tierra, Yahweh tiene que limpiar la tierra, el aire, el agua, todo fue contaminado, como están contaminando actualmente en el cielo con las fumigaciones, en el agua con los metales pesados, en la tierra que se acidifica por lo mismo que están contaminando y contaminando constantemente con esos productos que utilizan, y justamente ese grado de degradación y de decadencia de los sistemas es lo que el Creador no permite que llegue, que no ha permitido que llegue, pero que ahora permitirá que llegue hasta su máxima exposición para después ser limpiado, ser purificado. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Yahweh, vuestro Elohim.
Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim demanda por los santos. Y sabemos que a los que Elohim aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor del Mesías? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez o peligro? ¿O cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Elohim, que es en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Verdad digo, en el Mesías no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser apartado del Mesías por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estos son nuestros hermanos, esta es nuestra familia, la que es en el Espíritu, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y el parto y la data de la ley, y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es el Mesías, según la carne, el cual es Elohim, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. ¿Qué quiere decir? No los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo uno nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito: a Jacob amé, a Esav aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia de Elohim? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Mas Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre. No es porque hagas muchas cosas, no es porque obres mucho el bien y seas muy misericordioso y seas muy caritativo y des y hagas y cumplas y de esto. No es por eso que la salvación te es dada, no. Sino porque Elohim tiene
misericordia de ti. Y Él tiene misericordia del que Él quiere, del que Él elige, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Él escoge, Él llama a todos a su misericordia, a su piedad, a su gracia, pero Él escoge. Y dice, porque la Escritura dice del faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim, con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y al que no amaba, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. También Isaías clama a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Porque ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, o sea, han alcanzado la salvación que se justifica, que es reconciliada con el Creador. Es a saber, la justicia que es por la fe, por la confianza en creer en el unigénito Hijo del Padre que resucitó al tercer día y que nos resucitará, que nos traerá en cuerpos glorificados y resucitará a los muertos en el día final. ¿Por qué? Porque lo seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron. ¿Por qué? Porque Israel seguía la ley de la justicia, no llegó a la ley de la justicia. Porque lo seguían no por la fe, sino por las obras. Ellos creían que con sus obras se estaban justificando. Y las obras no justifican a nadie. La ley está para sabernos pecadores, para sabernos en error, para sabernos equivocados, distorsionados, para entender este mundo de pecado, este cuerpo de pecado, esta carne que lleva a pecar, para entendernos caídos de la gracia y buscar esa justificación, buscar misericordia, pedir misericordia por nosotros y por nuestro Creador, y entendernos inútiles, entendernos y rendirnos, humillarnos, ser humildes, pedir ayuda al Padre. Cuando no nos doblegamos, cuando no nos humillamos, esa misericordia nunca llega, porque el Creador, Yahweh, se aleja de los orgullosos. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra de caída, esta roca, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. La voluntad de mi corazón, hermanos, ciertamente es, y mi oración a Elohim sobre Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen
celo de Elohim, mas no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Elohim, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Entonces, ¿por qué no vamos tras las religiones? Porque las religiones justifican a través de las obras, que si rezas tanto, que si haces tal penitencia, que si cumples con tal cosa, que si haces el ceder de tal forma, que si te pones esta ropa, que si te sacas esta ropa, que si te pones una kipá, que si te sacas la kipá, que si te haces esto. No, todas estas son obras de inmundicia. Nada de eso justifica para salvación. Lo único que justifica para salvación es la confianza plena en nuestro Creador y tener fe en su obra, en su plan. Y es un trabajo constante de rendir nuestras voluntades y poner su voluntad primero ante todo lo que hagamos. Pedir misericordia, ser humildes, doblegarnos a Él, entendernos nuestro grado terrible de confusión y de corrupción y entender que la ley está, sí, para cumplirla, sí, pero que solo puede ser respetada y cumplida cuando estamos en el Espíritu, que este cuerpo solo trae a perdición y que la carne solo lleva a la carne. Y debemos entender que es esa misión de ir al Padre en humillación, en humildad, en arrepentimiento y volver a Él. Buscar esa reconciliación. Cuando uno quiere reconciliarse con alguien, no le exige, no le pide, no le demanda. No le dice, bueno, yo te intercambio esto por esto y por esto, porque yo hice esto y esto y esto por ti, y entonces tú me das la salvación. No. Uno pide, uno clama, uno hace bien, sin pretender que el otro lo note o lo reconozca. Y espera y ansía ese perdón, esa reconciliación. Pero es como cuando algo está roto, como cuando hay una separación en una pareja y algo se ha roto. Es mucho más difícil recomponerlo. Entonces debemos ser pacientes y en paciencia obtendremos nuestras almas. Recuperaremos esa conexión en fe, en paciencia, en oración, en ayuno, en humillación, en rendición de nuestras voluntades a la voluntad del Padre y en entendimiento de su palabra. En las aguas somos limpiados y esas aguas debemos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, ser criaturas espirituales, ya no dependiendo de la carne, sino de nuestro Creador. Porque el fin de la ley es Cristo, es el Mesías, para justicia, para salvación, para justificación a todo aquel que cree. El fin de toda la ley, de todo el Tanaj, la ley, los profetas y los escritos, es el Mesías, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo al Mesías. O quién descenderá del abismo. Esto es para volver a traer al Mesías de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe, la cual predicamos. Cercana está el mandamiento para que lo cumplas. Esto está en Deuteronomio 30:14.
Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares en tu boca al Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Dios, que Elohim, le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío o de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, de Yeshua, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata, os provocaré a ira, gente sin entendimiento. Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Y digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? Como hablando con Elohim contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para ti 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias, remanentes por la elección de la gracia. Y si por gracia luego, no por las obras, de obra manera la gracia ya no es gracia, porque si no, no es gracia, si es por obras. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aceptamos pues tu gracia, Señor, y de gracia en gracia, porque nos es dado como un regalo, y así como nos es dado de gratis debemos dar. Como nos es dado de balde, así también de gratis debemos dar. Compartir la palabra para que otros sean edificados y el pueblo y la simiente de la palabra llegue a todos los corazones que en este momento buscan y claman oír. Shalom.